Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Guevara y el día de hoy voy a hablar un poco sobre las sociedades coloniales tanto en América como en Venezuela. Bien, cuando hablamos de las sociedades coloniales en América, podemos decir que estas eran estamentales. Esto lo que quiere decir es que llevaban un orden jerárquico. Es decir, dependiendo del grupo en el que te encontraras, ibas o no a tener ciertos derechos y privilegios. Pasando con el primer lugar, estaban los realistas. Estas eran las personas que nacían en España. Por decirlo de alguna forma, eran los españoles de España. Por otro lado, también tenemos a los criollos. Los criollos eran los hijos de los españoles que nacían en América. Y a pesar de que ambos compartían casi los mismos derechos y los mismos privilegios, habían ciertos aspectos que los diferenciaban a uno del otro. Por ejemplo, los criollos no podían optar a ciertos cargos políticos. Pero dejando esto de lado, habían cosas que compartían entre sí. Por ejemplo, ambos tenían los derechos para tener tierras, territorios, expandirlos e incluso hasta podían tener sus propias cosechas. Pasando con el siguiente, estaban los nativos, en su mayoría conformados por grupos, comunidades indígenas. A pesar de que habían ciertas excepciones con los líderes de estas comunidades, en su mayoría los indígenas estaban destinados a los trabajos de minería y los explotaban. Además, es importante destacar que no siempre los derechos de los indígenas eran respetados. Y ya pasando con el último eslabón, el último nivel de estos grupos sociales, estaban los esclavos. Estos eran traídos desde África para América y estaban destinados a realizar todo tipo de trabajos forzados, desde minería hasta agricultura. Estos no tenían privilegios y tampoco tenían derechos. Bien, ahora teniendo en cuenta esta pequeña retrospectiva se puede visualizar cómo era ese panorama y cómo contrasta con la realidad actual, en donde ya todos tenemos los mismos derechos. Gracias por su atención, nos vemos en una próxima ocasión.